Buenos días, el día de hoy nos encontramos en el podcast de Actinex. Aquí tenemos el día de hoy a un gran invitado. Él es el doctor Neftalí López Lora, se me andan yendo los apellidos. Él es director de la Facultad de Cultura Física de una universidad aquí en Morelia, Michoacán, y además tiene una expertise de más de 2 décadas en frente a grupo en educación física. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Iweri, por la invitación y bueno, esperamos que esta charla pues sea de mucho beneficio, ¿no? Correcto. Que se enriquezca, pues el simple hecho de hablar de nuestra área, ¿no? Qué bueno Sí, que tienes esta propuesta y que bueno, que muchas más personas pues se sumen a esto, ¿no? De analizar nuestra correcto. área de la cultura Así física. es. Gracias. Muchas gracias. Quiero aprovechar porque tienes un gran currículum, entonces tengo la ilusión de hacerte preguntas de diferentes áreas, Ok. pero me gustaría que arrancáramos con la base, la educación física. ¿Qué es? ¿Cómo desempeña su labor un docente de educación física? ¿Podrías hablarnos de eso? Bueno, en esta parte de qué es la educación física, Ujú. yo creo que, bueno, conforme estos 20 años han transcurrido, más los que estudiamos ahí la licenciatura, pues hemos ido cambiando, ¿no? Como este enfoque. En algún momento incluso defendíamos la parte de que una herramienta, luego lo quisimos ahí profundizar y decir es una ciencia. Ujú. Al final, creo que lo que tenemos claro como disciplina que es que tiene este enfoque pedagógico, ¿no? Donde a través del movimiento que debe de ser como el eje fundamental o el objeto de estudio, si lo vemos como una ciencia, Claro, a través de este movimiento pues se captura, ¿no? Esta parte integral del ser humano, ¿no? Por eso es que pertenecemos al sistema educativo y somos como parte de este elemento esencial, ¿no? claro. De la educación integral del ser. Entonces, para mí es este elemento pedagógico que a través del movimiento, pues integra todas las esferas, ¿no? O sea, Ujú, lo cognitivo, lo emocional, y que se reflejan en un simple juego, ujú. ¿no? Que a veces, pues, mucha gente lo puede reducir a que Claro, estamos jugando, pero nosotros sabemos un poco más el trasfondo, ¿no? así De qué es. sucede en un juego. Quiero que recapitulemos desde la parte de lo que es la educación física. Ya nos empiezas a dar una introducción en esa parte, pero en México particularmente, me gustaría que nos hablaras de cómo surge la educación física desde los primeros enfoques y cómo Ajá. va teniendo como esta evolución a lo que hoy en día es la nueva Sí. escuela mexicana. Fíjate, yo creo que esa parte que muchos la vimos también en nuestra preparación, es importante siempre analizarla, Sí. ¿no? Siempre conocer nuestros Ujú. antecedentes para ubicarnos en el presente. Y creo que muchos de los elementos, aunque decimos, no, es que ahora nos movemos bajo un Ujú. enfoque donde queremos, Claro. que es el concepto actual, ¿no? La edificación de la corporeidad. Sí. Y bueno, esto nos lleva a las competencias, pero creo que todo el tiempo hemos obtenido elementos muy importantes, ¿no? Desde que se manejan, teóricamente, ¿no? Desde estas cuestiones ya de educación física un poco más formal, con la parte del enfoque militarizado, ¿no? Sí. Pero de ello sacamos lo que son algunas polirritmias, Ujú. los ejercicios de orden y control, Sí. que algunos pues todavía le encontramos una finalidad en la actualidad. Luego viene como esta parte psicomotriz, ¿no? Ujú. Que bueno, nos hace pensar ahí en los 70, 70 y algo. No soy tampoco enciclopedia, pero más Está o bien, menos está en bien. esa parte. Sí. Fíjate que esto viene con la parte de Ernest Dupré. Ujú. Me gusta mucho esta cuestión y creo que define lo que es la educación física. Ernest Dupré, un médico francés, descubre que personas que tienen alguna alteración cognitiva Ujú. pues se ve reflejada en el movimiento. Ujú. Entonces quita ese Claro. famoso dualismo que en algunos momentos seguimos manejando, de que el cuerpo es uno y la mente es otro, Ujú. ¿no? Entonces este enfoque de la psicomotricidad Ujú. que empieza a partir de Ernest Dupré y después pues con otros autores se va reforzando, pues creo que llega y fuimos como que de los pioneros, porque estamos hablando de Ernest Dupré, a inicios de los 70 que hace Análisis. este análisis y este descubrimiento. Y nosotros pues casi en los 76, 78, si mal no me equivoco, y ahí después lo escriben. Ujú. Este,
pues nos llega este programa. Este programa a mí me gusta mucho, fíjate, el psicomotor, porque nos hablaba de áreas. O sea, trabajábamos por diferentes áreas. De yo rescato mucho, pues que venían incluso los acantonamientos, los paseos, ¿no? Y que algunos todavía, yo en la parte profesional, todavía cuando estuve en Marabatío, en Quiroga, llegamos, y ahí tengo ahí varios amigos, llegamos a hacer paseos ahí por el cerro, llegamos a poner pues algunos obstáculos y demás para que los pasaran los niños, las famosas macrogimnasias. O sea, fíjate de ese programa cuánta riqueza se obtuvo, sí, ¿no? Y era un programa que venía así como en una vertical, tal vez muchos se acuerdan de ellos, y que decía, pues mira, en las primeras etapas trabajamos más lo sensoperceptivo, como lo conocemos, y conforme vamos creciendo, se va reduciendo un poco lo sensoperceptivo y entran más las capacidades físicas. Entonces era una organización pues que a mí me gustaba y que da pie para darle el seguimiento con el orgánico funcional, ¿no? Que este programa también creo que viene muy, muy bueno. Bueno, se me olvidó, creo que fue militar, deportivo. Del deportivo, es verdad. Ahí me salté, porque el deportivo sería en los 60. Cuando viene cuando vienen las Olimpiadas, sí, ¿no? Y que decíamos, pues vamos a trabajarle con ese elemento. Y que lo seguimos utilizando en el sentido de las estructuras, ¿no? Todavía seguimos dividiendo la clase en 3 tiempos, ¿no? Que es como una unidad de entrenamiento en el deporte se sigue manejando, ¿no? Un calentamiento, una fase fuerte y una relajación. Ahora ya tal vez la parte del calentamiento, aunque seguimos con la misma estructura de esos 3 tiempos, pues la parte del calentamiento la hemos visto en la actualidad qué tan utilizable es para enseñanza de algunos elementos. De repente voy a trabajar motricidad fina y lo tienes 10 minutos rotando, pues dices, no, y entonces pues se maneja más como una activación, ¿no? Como que ir envolviendo al niño hacia la actividad y el objetivo de la clase. Bueno, entonces más o menos íbamos en esa parte histórica, los hechos a través del enfoque militar, lo que fue el enfoque deportivo, que te digo, nos deja esta estructura de planificación, incluso todavía en el orgánico funcional, que es el otro, el del 93, 94, pues seguíamos rescatando esas partes del deportivo porque estructurábamos así por estímulos, ¿no? O sea, y recuerdo que todos nos tocaba prácticamente hacer una periodización y decíamos, no, pues tenemos que darle más énfasis a esta capacidad. ¿Cómo trabajábamos esa capacidad? Pues había 5 componentes, ¿no? No los recuerdo tanto, pero era uno sensoperceptivo, otro de capacidades condicionales, uno dirigido hacia la enseñanza o la formación deportiva, otro hacia las cuestiones actitudinales, ¿no? Y otro referido hacia la parte de la salud, ¿no? Entonces decías tú, no, pues mira, el niño, si está en una etapa más temprana, bueno, porque orientábamos esta parte con base en las ventanas de crecimiento o los fases sensibles que también les llamábamos, ¿no? Sí. Ventanas de oportunidad, sí, o fases sensibles. Entonces decíamos, bueno, tiene 6 años, ahorita la cuestión del ritmo está súper estimulable, entonces ya decía, aquí es donde voy a poner mis 3 puntitos. Yo estoy seguro que varios de los colegas y de los que nos están viendo, pues recordarán, sí, cómo nos tocaba hacer esa parte. Paréntesis, y en eso nos tocaba. ¿Qué son las fases sensibles? Las fases sensibles, sí, es muy importante. Fíjate que viene de teorías casi de los 80, que se siguen manejando para muchos, pero donde nos hacían como sugerencias, o las fases sensibles hacemos sugerencias de en qué momentos determinadas capacidades pues son más fáciles de estimular, ¿no? Sí. Tanto en el sentido sensorial de las sensopercepciones, como en el sentido biológico, sí, de las capacidades físicas. Sí, entonces, sí, las fases sensibles yo creo que para muchos pues fueron como que
el hacer una educación física más científica, ¿no? Yo Dirigida. creo que Así es. desde esa etapa de los 90, pues ya muchos tratábamos de defender más La una educación cuestión física. de una educación física Ujú. ya no solo tan jugar, no solo, improvisada, sí, tan exacto, sino una educación física con una mayor estructura de planificación. Ujú. Y ciencia, ¿no? Porque a mí me gusta decir que tengo la fortuna de que mi papá es maestro de educación física. Sí, Entonces, él tenía una visión muy diferente a lo que culturalmente luego en México tenemos. Y exacto. afortunadamente él me metió a muchos deportes, él llegó a ser mi maestro de educación física. Y mi visión de la educación física desde niño era muy diferente a la de Exacto. muchas otras personas o papás. Sí. Pero aún así creo que hoy, 2025, llega a haber personas o papás o niños que ven la educación física solamente como un modo de recreo o solamente el jugar. Exacto. Tristemente hay profesionales que no ayudan a que se quite esta visión de nuestra profesión. En cuanto a que solamente es jugar, ir a la pelota, ¿qué podrías decirnos en base a eso? ¿Qué no es la educación física? Eso, ¿no? No es como tal nada más un tiempo de esparcimiento, de recreación, aunque también la recreación como tal, Es bien necesario. planificada, es necesaria. Sí, Incluso de repente esos 10 minutos que les das al niño para que construyan con así base a es. lo trabajado son Sí, necesarios. claro. Pero oye, que construyan con base a lo trabajado, no Sí, de llegar y decir, pues tienen 50 minutos libres. libres. Creo que ahí es donde se pierde y donde, como bien lo mencionas, ¿no? Nos reduce a que mucha gente, incluso los profesionales, los compañeros docentes que comparten con nosotros, pues llegan a decir salgan a la clase de Ujú. recreo o a la clase de deportes, como Sí, comúnmente se dice, sí, sí. y se reduzca a pensar que vamos a jugar, ¿no? Nada más por el hecho de, este, como de distender a los Ujú. niños un poco de la De carga estar que tienen ahí. sentados y estar. Entonces, sí, para mí, eso sería como lo más alejado a la Ujú. educación física. Bien. Creo que para mí la educación física merece, y qué bueno Ujú. que lo planteas de esa manera. Creo que hay profesionales, a mí me tocó profesionales que creo que fueron inspiración y que tal vez estoy hablándote de que me tocaron, no estoy viejo, estoy la verdad joven, pero que me tocaron en los 80, me tocaron en los 90 y que decía yo, tal vez ya están manejando, ahora que leo estos enfoques actuales y decía, mira, pues cuidaba las cuestiones actitudinales, la cuestión práctica, Claro. la cuestión conceptual, o sea, era un tipo que ya vivía, o maestras, una maestra que me inspiró mucho, que ya vivían tal vez en este enfoque Mm. por competencia, ¿no? De decir, sabes que no es nada más enseñarte el juego, sino Que que esto que tengas, juega te quede a ti, ¿no? seas competente. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Entonces, creo que no hay un tiempo. En un momento se manejó esta frase de ser idóneo, Mm. ¿no? Y algunos pues decían, bueno, entonces ya no soy idóneo Mm. como lo marcan estos Claro. programas, pero creo que la idoneidad tiene que ver en eso, ¿no? En que quieras tu profesión y que te mantengas constante, ¿no? En la finalidad, o sea, ¿cuál es el Claro. fin? ¿Cuál es la razón por la que estás contratado? Y creo que eso nos hace perder a muchos. O sea, el tú no saber cuál es tu encomienda, creo que es lo primero que deberíamos de todos saber. Sí. Y lo primero que debería de enseñar cualquier profesión o cualquier facultad, cualquier licenciatura que tenga en su proyecto el construir a un profesional, el decir cuál es tu razón de ser como profesional. Y creo que muchos no la tenemos muy clara, entonces unos nos hemos ido como la educación física más dirigida, ¿no? Hacia un fin deportivo, a que se tiene que traducir en eso, Claro. en un logro tangible. Otros pues lo han visto o creo que se han visto influido de que, pues sí es un momento de esparcimiento, el dejar ser al niño. Otros lo han visto como que puede ser un momento también transversal en el que podamos enseñar a través del juego valores, cuestiones de salud, de hábitos. Creo que nos falta tener muy claro a cada uno Ujú. el por qué hago educación física. No estoy Claro. diciendo que ninguno de ellos sea malo, Ujú. pero al menos tener claro
Un enfoque. ¿Qué hago en esos 50 minutos frente a un grupo? Así es. Tocas temas muy interesantes. Me gustaría que nos hablaras, o a manera de contraste, Sí. ¿cuáles son los beneficios de la educación física? ¿Cómo se ve un niño que no tiene educación física en su vida y cómo se ve un niño que tiene educación física de calidad durante toda su infancia? Mira, me pones en una parte utópica Claro. de Sí. cómo debería ser. ¿Cómo debería? Sí. Porque es algo que incluso le digo de repente a mis alumnos de licenciatura o de maestría. Me ha tocado niños, y creo que lo has visto, varios de ustedes lo han visto, que están en el semáforo con piedras, ¿no? Y Sí. haciendo malabares. Y de repente ves al niño en la clase de quinto grado o de sexto grado y pues no le atina ni al arco iris, ¿no? Así es. Y digo, pues es una lástima porque dice mucho de nosotros como profesionales. ¿Cómo es posible que un niño por necesidad pueda hacer un malabar incluso con un objeto pesado y demás? Entonces, el ideal sería que un niño que tiene todo este proceso de educación básica enriquecido con el área de educación física, pues fuera un niño habilidoso, ¿no? Con una riqueza de movimiento, que se sepa mover, que sea autónomo, ¿no? En esta parte, que es algo que queremos incluso para toda la vida. En la vejez lo que queremos es que seas autónomo. En la juventud lo que queremos es que seas autónomo, ¿no? Que tengas esa conciencia que ahora le llamamos corporeidad. Pero creo que esa es la diferencia de alguien que sí lleva todo un proyecto y un trayecto a través de una educación física bien enfocada. A diferencia de un niño que no lo llevara, sigo hablando desde mi utopía, en el cual pues a pesar de que pudiera estar físicamente o ser hábil, pero que no tenga como ese concepto pleno de él, ¿no? Porque hay niños que son hábiles, pero creo que la educación física va más allá de la habilidad motriz, ¿no? Claro. Sino al conocimiento de nosotros para expresarnos de diferentes formas, con nosotros mismos, ¿no? En una cuestión intrapersonal, y con los demás en una cuestión interpersonal. Claro. Entonces, en esta parte yo creo que eso es la visión clara de la educación física. Por eso nos ponen a convivir con otros. Desde que estás en preescolar, pues no quieres prestar la pelota. Obviamente, pues es una cuestión de desarrollo, ¿no? O sea, tienes apenas esta parte de conocerte a ti y ya que te toque compartir con otro. Es un proceso natural. Correcto. Pero creo que hacia allá va, ¿no? El saber que a través del movimiento pues generamos relaciones, autonomía de nosotros mismos e interacción con los demás. Creo que en mi objetivo ahí utópico, esa debería de ser como la diferencia que se debería de ver en una persona que tuvo hasta la secundaria, ¿no? Educación física. Desgraciadamente, pues en algunos casos no. Se pierde antes. Exacto, y no se ve. Yo creo que la ventaja aquí que yo veo es que tenemos países de los cuales podríamos aprender mucho. Creo que no solo aquí en México, sino en varios países de Latinoamérica. Nos hace falta agregar más horas a la educación física que se pueden justificar fácilmente con el tema del desarrollo psicomotor, con el tema del desarrollo físico, con el tema de cómo incluso un niño tiene mucho mejor performance en el aula por moverse más. Exacto. Entonces creo que son las cosas que tenemos que ir como agregando, alzando la voz para que la gente las conozca y sepa que le hace mucho mejor a su hijo caminar, correr, explorar, que estar solamente frente a una pantalla, que ya hoy en día es lo que se está volviendo una realidad. ¿Cómo has notado la diferencia entre los niños de estos últimos años en comparación con los de generaciones pasadas? Sí, yo coincido mucho en esta parte de que hay más necesidad de horas de educación física, pero también como que en la influencia que podemos tener, ¿no? Ahorita, pues en algunos estados solo se tiene 1 hora, en otros 2, en otros, por ejemplo, aquí en Michoacán tenemos justificados algunos hasta la tercera sesión, o horas a juegos, horas a ligas, o sea, sí tenemos, también, ¿verdad? Exacto, los TEFES en preescolar.
Entonces creo que eso nos ha ayudado mucho. Sin embargo, así como tal cual lo mencionas, creo que sí hay una diferencia. Yo inicio en Marabatío, llego ahí, obviamente, pues con todo el miedo que pueda tener el iniciar a trabajar. Claro. Y creo que a partir de ese miedo, pues lo enfocas de diferentes maneras, ¿no? O me preparo o dejo que pase y sigo con lo mismo. Y creo que ese ha sido como que uno de los detonantes. También hubo un maestro que influyó mucho en mí, el maestro Martín Santos Esqueda, fue mi supervisor, y siempre fue como un gran apoyo. Es una persona que yo lo estimo mucho, y que creo que te da esos puntos de que nos tenemos que seguir preparando. El primer día que llegué a dar clases, la primera semana, me di cuenta que me hacía falta mucho, ¿no? Pero aún así creo que me tocó en un tiempo o en un ambiente donde el contexto en el que estaba muy enriquecido motrizmente. Entonces, de repente yo estaba dando clases de saltar la cuerda doble, de hacer, ¿no? Los niños jugaban fútbol, básquetbol, o sea, todo. Entonces, esa parte yo creo que me ayudó mucho porque pensé que así era, ¿no? Dije, oye, pues qué padre, ya los niños vienen con un buen sustento. Y de repente ahora te encuentras actualmente a niños que les tenemos que enseñar a saltar la cuerda. Y estamos dividiendo, ¿no? O sea, estamos haciendo de manera analítico el salto con cuerda, ¿no? De la cuerda atrás, la cuerda al frente y la saltamos. Cuando te digo, tal vez tuve como esa nobleza de estar en un lugar muy enriquecido, ¿no? Claro. Entonces, sí noto que la pandemia, que seguiremos hablando mucho de ella. Exacto. Vamos a hablar de ella todo el tiempo, pero también los contextos o las nuevas dinámicas sociales, ¿no? O sea, ahora un niño a partir de los 41 días, pues es aceptado en una guardería, ¿no? Y como tal es eso, es pues resguardar, para no decir guardar, resguardar al niño en ese momento porque ya tenemos mayor compromiso laboral. Correcto. Para que nos alcance, ¿no? Ya no es tanto como de que una parte trabaja y la otra se hace cargo, ¿no? Creo que ahora ya los dos nos toca trabajar. Dinámicas en las que ya se vive con, a veces sin los papás, sino que es el abuelo, el tío, otro tutor, el encargado de la formación. Y creo que en esa parte sí se ve influida en el movimiento, ¿no? O sea, creo que hay un avance, de repente una evolución en muchas cosas, pero también deberíamos de analizar el retroceso en la cuestión motriz que se va dando, ¿no? Incluso en la cuestión del coeficiente intelectual. Correcto. Hace días impacta. No sé si llegaste a ver, comentaban eso, ¿no? Que que somos siempre, por lo general, las siguientes generaciones más listas que otras, y que actualmente se empezó así como que estancar y a ver un retroceso. Entonces, ¿cuánto vamos ganando en cuestiones tecnológicas, de inteligencia artificial y todo? Pero a costa de... ¿De qué? Ajá. Y de nuestro cuerpo, ¿no? Que creo que es lo más importante. Creo que en algún momento reflexionábamos con un grupo sobre esta película de los dos robots, no sé cómo se llama, la de Wall-E. Y el ser humano, ¿no? Y decías tú, mira, incluso hasta la cuestión morfológica, ¿no? O sea, cómo se veía, como si fueran casi bebés, ¿no? Las piernas más cortas. Y creo que así como evolucionamos en algún momento, para erguirnos más, para tener mayores prestaciones. Empezar a involucionar. Exacto, hablar de una involución. Entonces, creo, y sí lo veo tangible, en estas evaluaciones de repente que hacemos. Mucho, pues, ahorita lo podríamos hablar por el cambio de contextos, ¿no? No es lo mismo estar en una ciudad, claro, con todas estas dinámicas que se dan, que a una localidad, ¿no? Todavía me tocó en Teremendo y los niños llegaban corriendo, me tocó en Marabatío, los niños hacían tabique, la fresa, la de esta. Simplemente. Sí. Y decías, oye, al niño ya no le voy a poner capacidad física, si ya trabajó. ¿Qué le voy a poner? Pues a otras cuestiones que son de la educación física, ¿no? Cuestiones más coordinativas, les poníamos cantos, juegos, o sea, tratar de que disfrutaran ese momento, ¿no? Porque ya la parte de compromiso físico la tenían al 100%, hasta además, ¿no? ¿Qué le recomendarías a un papá
para que su hijo tenga un apropiado desarrollo motriz? En este contexto en el que hay pantallas, Sí. en el que ya no sales a jugar a las traes como se veía antes, Sí. en el que los niños ya no se juntan como para tampoco las Sí, retitas que se sí. armaban, que eso brindaba mucho, ayudaba un montón al desarrollo motriz, y cada vez hay menos necesidad motriz, correcto, de movimiento, de generar esto y que causa un impacto. ¿Qué les dirías? ¿Qué recomendaciones les darías? Eso, ¿no? Como que valorar a veces la simpleza, ¿no? Lo rico que son las cosas simples. El que yo entiendo que a veces hasta la misma, volvemos a lo mismo, las actividades sociales, laborales, nos apartan de estas relaciones que tenemos y que a veces las tratamos de sustituir diciendo, bueno, te voy a llevar a una clase de natación, te voy a llevar a una clase de fútbol y todo. Claro. Pero llegamos, dejamos ahí a nuestro hijo y regresamos después de 1 hora o 2 horas, ¿no? Entonces, también que se ve ahí, pues, que les digo, desen el tiempo. No está bien que lo llevemos a la clase de natación, Sí, que lo está llevemos bien. a la clase de fútbol, pero el estar, ¿no? El simple hecho de estar presente, al final el imitarnos, el vernos, 5 minutos, pero bien, que valgan la pena. Creo que significan muchísimo en nuestros hijos, ¿no? Sé que llegamos cansadísimo y Sí. que tu hijo te pida que salgan a jugar o algo, Sí, claro. pero es algo que platicamos con los papás en la escuela, o sea, 10 saltos, ¿no? A veces esa ha sido la tarea para los papás, ¿no? 10 saltos. Y dicen, el profe ya empieza. Qué Y le padre. digo, todos los días 10 saltos. O sea, Bien. nuestros hijos tienen que dar 10 saltos. Sí. Enséñenle ustedes, convivamos un rato. Es muy difícil, ¿no? O sea, porque sabemos que tienen que trabajar. No le puedes decir a una persona que deje de trabajar para estar con su hijo, porque sabes que el trabajo es para darle las mayores posibilidades. Pero sí es como la mayor recomendación, el pasar ese tiempo. Incluso lo notamos nosotros en cuestiones de lenguaje. O sea, los niños están hablando mucho menos por el estar en la pantalla, y en la pantalla pues no se ve la articulación. Entonces ya tenemos niños que ya van tercer año, cuarto año y todavía no articulan bien, ¿no? El vocabulario, por lo mismo, porque están más en una pantalla y a veces pues el cómics no va a sacar toda la articulación, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo abogo mucho por eso, ¿no? Recordar, incluso como papás, cuando hacemos ya ahorita no le llamo macrogimnasia, le digo clase de educación física con papás, Bien. porque ve el abuelo, o en familia, porque claro. ve el abuelo, ve el tío, ve el primo, quien pueda ir. pueda. Y vemos que luego es el papá hasta el que quita al niño y va corriendo para agarrar el aro y todo. Y le digo, regresamos porque el juego es parte de Así nosotros. es. Alguna vez coincidíamos Sí, en ese hablábamos. término de Huizinga, Claro. ¿no? Y le digo, Homo ludens. es inherente a nosotros, ¿no? O sea, ya es un valor que ya traemos, esta parte del agón. Y le digo, pero la perdemos o la dejamos a un lado, no la perdemos, la dejamos a un lado por otras obligaciones que nos sentimos. Pero le digo, vean cómo a ustedes les hizo bien, que hasta dejaron allá al niño, papá, no, güey, agárrame, ¿no? Claro. Y todo porque queremos ganar, queremos jugar. Y le digo, entonces, esas cuestiones te llevaron a recordar elementos de tu niñez que fueron importantes. Yo sigo viendo exalumnos y me dice, recuerdo el campamento. O sea, nadie te dice, recuerdo cuando me hiciste el examen de esto. Recuerdo la salida, recuerdo que fuimos a un torneo de fútbol, recuerdo que fuimos a un torneo de vóley, que me andaba vomitando en el autobús porque me llevaste por acá. Entonces, esos son los recuerdos, ¿no? Las vivencias. Correcto. Y tratamos como de hacer este análisis que ahorita mencionas, de decirle a los papás. Creo que esas fueron partes esenciales en nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo como seres humanos, y no olvidarlos, ¿no? Y entonces le decimos, sabemos que trabajamos tal vez toda la semana, pero sí tienes un día para ir al bosque, tienes un día para, ¿no? Incluso para darle en casa, jugar algún juego de rol, unas escondidas. Exactamente. Sí, darnos esa oportunidad. Bien, me gusta. ¿no? De regresar a ser niños también nosotros, que nos hace falta. Sirve. Sí. Y con nuestros hijos como objetivo, pues creo que tiene mucho más valor, ¿no? Para ambos, claro. O sea, para el adulto que regresa a esa parte de lúdica, y para el niño, pues como parte de su formación. Y si lo hace con el papá, pues qué mejor, ¿no? O bien. Con la mamá,
Excelente, con persona que quien esté ahí. pueda, ¿verdad? Exacto. Así es. Me gustaría que nos hablaras un poquito de cuáles son las habilidades motrices básicas. Habilidades motrices que a lo largo de la formación de un niño se tienen que desarrollar porque les sirven para la vida, que nos desarrolles de esa parte con el fin de que los papás sepan, tengo que poner el ojo si mi hijo le pasó algo y no puede atrapar Exacto. se le dificulta lanzar algo. ¿Podrías Sí. hablarnos de eso? Sí, fíjate, bueno, me gusta mucho. Yo sé, ahí luego nos podríamos poner ahí como muy teóricos, pero como bien lo mencionas, ¿no? O sea, el chiste es poderlo enfocar para que los mismos papás lo ubiquen, ¿no? Sí. O seamos conscientes, o nosotros mismos como maestros. Hay algunos compañeros que hablamos y hablamos de las famosas baterías y tienes al niño tomando la Sí. flexibilidad y que hizo tantas vueltas y que Tantas hizo todo. sentadillas. Y le digo, ¿y tú cómo lo transfieres, no? Yo soy mucho de valorar la coordinación dinámica. A mí me gustan mucho como los postulados, las teorías de David Gallagher. Ojalá algún día me salude. Un saludo. Un saludo a David Gallagher. Ojalá vea que soy su fan. Pero en esta parte de decir cómo son los procesos, ¿no? Y cuáles son los elementos más importantes, que ese sí, para mí, desde el enfoque que tú, ¿te acuerdas que platicábamos, ¿no? Desde qué visión tiene el maestro de educación física, pues creo que la esencial sabemos que debemos de trabajar sobre las habilidades o los patrones de movimiento. Ese debería de ser nuestra razón de ser, así también como muy esencial, para ubicar el trabajo que hemos realizado. O sea, obviamente sin dejarlo actitudinal o todo, pero oye, los patrones de movimiento, o sea, con este ejemplo que te di del niño que hace malabares y del de aquí, ¿no? Entonces quiere decir que pues, no lo estimulamos. Entonces, David Gallagher me gusta en esta parte porque él nos habla incluso desde cuando nacemos, ¿no? De los movimientos reflejos. Él dice, ¿sabes qué? Ya venimos como prediseñados, así como una computadora que ya trae su software. Nosotros código. Ya traemos nuestros movimientos. Así es. Entonces, incluso cuando sale el recién nacido y es pegado al pecho de la madre, pues su primer movimiento reflejo es el de succión, si no, no vive. El de prensión, el reflejo de Babinski, la habilidad natatoria, porque pues puede hacer un tipo de apnea, ¿no? Entonces, nos habla primero de esa parte David Gallagher, luego nos dice, pues conforme vamos creciendo, vamos madurando, pues se van dando los movimientos rudimentales, ¿no? Que es cuando el niño pues quiere caminar, pero parece así cuesta, como zombie, ¿no? Como robot. Sí. Son movimientos muy gruesos, son movimientos muy rudimentales, por eso se llaman así. Así es. Y que poco a poco pues se van conformando en el patrón de movimiento, ¿no? Hasta que va saliendo bien. A mí me gusta mucho esta separación en estadios que hace David Gallagher, donde nos dice pues un patrón básico de movimiento, o algunos lo llamamos habilidades motrices básicas, ahí sí cada quien su teoría. Yo lo respaldo desde pues un autor que me gusta muchísimo, ¿no? Porque sí, luego cuando hacemos clasificaciones de habilidades motrices, pues nos vamos a encontrar muchísimas, ¿no? O sea, hay algunos que dicen habilidades motrices gruesas, finas, hay otros que los dan, esto en la cuestión teórica. Y a mí me gusta que él dice los patrones básicos de movimiento se dividen en inicial, elemental y maduro. Inicial, pues dice el que tú, o en un lanzamiento, pues que no puedas ir más allá del músculo que vas a utilizar, ¿no? De la articulación, es decir, un lanzamiento. En un estadio elemental, que ya va como de los 7 años a los 8 años, pues ya viene el giro, o un mayor compromiso, ¿no? De otros elementos corporales. Y ya en una parte de un estadio maduro, pues ya nos habla incluso de todo el impulso hasta el término. Y creo que son muy identificables. Sí. Fíjate que en esa parte es algo donde yo reviso mucho, incluso cuando van practicantes y todo, le digo, pues mira, ¿lo está lanzando bien o lo está lanzando mal? No, pues no sé. Y le digo, es que nosotros somos los expertos en el movimiento. Claro. Entonces, los patrones básicos de movimiento son los que de cajón tenemos que saberlo. Así como el médico sabe las medicinas, ¿no? En base al funcionamiento del cuerpo, pues nosotros también debemos de saber cuál es el ejercicio con base al movimiento que hace un alumno, ¿no? Si yo veo que pues tira aquí y ya está
a los 10 años, pues tengo que hacer una cuestión reeducativa porque ya el niño tendría que tener un mayor compromiso de todo el cuerpo. Entonces, esa parte yo la veo como que es la base, los patrones básicos de movimiento, Claro. y que se deberíamos de ubicar, por ejemplo, en este estadio inicial, 5 años, 6 años, 7 años, el que lance así, decir, ahí va. Okay. El que lance ya así a unos 5, 6, 7 años, ya lo vemos con un avance, pero el que lance así ya a los 10 años, 11 años, que estaríamos hablando del término de la educación primaria, pues quiere decir que hemos trabajado, o cuánto hemos trabajado o no hemos trabajado en su desarrollo. Claro. Esa es una de las clasificaciones que se dan con el tiempo, con base al patrón, que luego para algunos, pues ya cuando lo traducen al deporte, pues ahí está en la biomecánica, y yo les digo, pues primero, antes de pasarnos a la biomecánica y ver el remate y todo, pues tendríamos que saber el patrón de movimiento. Incluso me ha tocado de repente en algunos cursos con entrenadores deportivos, decirle, pues mira, tal vez nos saltamos a una habilidad específica, porque el niño ya lo conduce bien bonito con la parte interna, con la parte externa, pero el niño no sabe correr. Entonces, no tiene bien establecido el patrón de movimiento de correr, pero ya lleva un elemento técnico de conducción, ¿no? Y pasa en muchos casos, y le digo, pues, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues una reeducación para mejorar el patrón de la carrera, y ya después volver al gesto técnico. Incluso unos, le digo, el patear, para David Galloway o para muchos, sigue contando como un patrón básico de movimiento. Y le digo, entonces, lo primero que deberíamos de hacer, sin distinción de niña, niño, joven, adulto, es todos debemos de enseñarnos a patear. Así es. Y incluso eso les digo, para una cuestión técnica, ¿cuál sería un buen pateo? Pues poner el pie al lado del balón. Y hay algunos que ya lo vemos en formaciones de iniciación deportiva, y el niño mete el golazo, pero sigue el balón estando adelante de su cuerpo. Le digo, es que primero es el patrón, y ya después nos vamos a otras habilidades. Bien, creo que eres muy asertivo en tu manera de explicarlo, porque es justamente eso. Luego, entrenadores que nos escuchan, es necesario que comprendan cuál es el desarrollo que debe de tener el ser humano desde sus inicios, para que cuando tú seas formador deportivo puedas distinguir que no porque el niño haya metido un gol signifique que está haciendo bien el movimiento, o que tal vez tiene algún sesgo, algún retraso en tema de que es necesario trabajar y regresarte un poquito y darte cuenta de por qué tu jugador le cuesta hacer un lanzamiento. Y no sé, no lo regañes, porque no es completamente su culpa, sino que no tuvo un completo desarrollo de eso que nos comentas. Entonces, me gustaría justo que nos empezamos a pasar ahora a la parte de iniciación deportiva, a la parte ahora del deporte, porque, bueno, como lo dice David, el hecho de... Me dijiste que la parte más alta es la de maduro, ¿verdad? O sea, en los patrones básicos de movimiento, bien, o habilidades motrices. Claro. Cuando llegas a esta parte es justo, como mencionabas, ya un gesto técnico. Un gesto técnico del deporte que tú gustes ya implica no solo el movimiento de lanzar, sino toda una cadena de diferentes músculos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento es apropiado que un niño se empiece a especializar? ¿O nunca es apropiado? ¿Podrías hablarnos de eso? Sí. No, hombre, ¿cuánto tiempo tenemos? Es que son temas amplios. Son temas muy, muy bonitos. Y que yo siempre lo pongo a esto para el análisis, ¿no? Porque de repente tenemos ahí charlas y dicen, no, pero yo desde mi concepto, desde los autores, y le digo, es que eso es lo padre, o sea, no tenemos como una verdad absoluta, pero es padre como el simple hecho de abrir el análisis, ¿no? Si yo te comento algo o te digo, siempre trato de decirlo, porque creo que todos llegamos a tener así como afinidades con las personas, pues tenemos afinidades con autores, ¿no? Y decir, mira, ¿sabes qué? Con él suena. Sí, y me engancho, ¿no? O sea, me gusta lo que él dice y lo puedo traducir, porque digo, a veces tenemos unos conceptos y llega gente con una verborrea así bien padre, pero dices, bueno, pero ya lo has experimentado, entonces
nos ha tocado, ¿no? Entonces yo también luego estoy con algunos autores y digo, ay, es que aquí dice Piaget que el niño está en la fase preoperacional, pero yo ya lo veo con otros elementos de razonamiento más abstracto y le digo, pues, Correcto. uno, puedes ver la teoría, pero contrastarla con la parte práctica. Entonces, sí me gusta, la verdad, mucho el tratar de entender por qué pasa eso, ¿no? Sí. Soy muy curioso A mí en esa también me parte. gusta. Entonces, cuando hablamos de iniciación deportiva, yo también digo, pues es como este elemento. Me gusta, por ejemplo, en la parte de la formación deportiva, un autor que es Tudor Bompa. Y Claro. luego Tudor Bompa como uno de los máximos referentes en la periodización de la Así es, fuerza. y en tema deportivo. Y hablando de alto rendimiento, me gusta mucho ese contraste que tiene. O sea, si hablamos de Tudor Bompa, seguro todos los compañeros que están en la parte del entrenamiento deportivo lo conocen. Pero Tudor Bompa es el primero que dice, en la parte de iniciación deportiva, tu primera parte es formativa. Eres maestro antes de entrenador. Entonces, fíjate, un tipo que tiene como que muy claro esa parte que ahorita comentabas, ¿no? O sea, vas en la parte formativa porque vas a enseñar valores, vas a enseñar, ¿no? O sea, resiliencia, disciplina y demás. Y ya después nos vamos a ir metiendo, ¿no? Entonces, yo creo que empezando de ahí, pues la parte de la iniciación deportiva nos lleva a entender que el decir hay un inicio, a que es un proceso a largo plazo. Claro. Y es algo que a mí me gusta muchísimo como platicar. Hay muchos modelos. Uno de los modelos que a mí me gustan, pues es el de periodización a largo plazo que se ha manejado por muchos autores y donde nos dice eso, ¿no? O sea, ¿cuándo es el momento ideal para empezar? Uno, tiene que definirse por el tipo de ejercicios o de requerimientos que se tienen. Por eso vemos que en la natación a veces se empieza desde muy chiquitos, que en la gimnasia se puede empezar desde muy chicos, pero dice, ojo, una parte es la iniciación, otra parte es la especialización temprana. Así es. No es lo mismo, de repente que tú puedas tener tu escuela de fútbol y me dicen, pero pues, ¿por qué no están tirando acá al ángulo y todo? Y están corriendo uno detrás del otro y todo, porque esa es la iniciación. ¿No? Estamos iniciando con habilidades ya más especializadas, pero entendiendo la cuestión también psicológica del niño, ¿no? Porque creo que esa parte es lo que nos debe de guiar en la cuestión de la iniciación deportiva, ¿no? Entender a esa persona que está frente a ti, sea chico, joven, adulto, como una persona biopsicosocial. Así es. Sí, o sea, y lo digo hasta adulto porque no le puedes poner lo mismo a una persona como yo que ya no está entrenada, antes sí, a una persona que está en un proceso en su mayor apogeo, ¿no? Y darle con todo. Entonces, creo que es esa parte, o sea, el tipo de compromisos. Nos habla entre esta escuela americana, Tudor Bompa, de que podemos iniciar la parte de la enseñanza técnica y dice, pues no hay ningún problema, incluso pues le ayuda en el desarrollo, ¿no? Claro. O sea, siempre entendiendo que hay que respetar la parte integral de la persona. Entonces, estas cuestiones de gimnasia, de volteretas, de giro, de desplazamiento, le van a ayudar. O sea, creo que todos deberíamos de hacer gimnasia, ¿eh? Es algo que para mí es esencial, atletismo también y todo. Y digo, y no chocan. Pero creo que el problema está cuando de repente tenemos situaciones, quería entrar a saludarme, pues, si no. Creo que el problema está cuando no entendemos esas etapas y decimos, oye, el niño pues reaccionó bien a este estímulo físico, pero no estamos viendo las cuestiones afectivas, ¿no? Y psicológicas que se está dando. Entonces, creo que él lo divide bien de que dice, debe de haber una fase de desarrollo físico a la par de cómo va el desarrollo mental. Él dice, debe de haber juegos, pero tal vez que los juegos sean amistosos, ¿sí? Imagínate, te digo, un referente como él y dice, de los 6 a los 8 años, por ejemplo, en deportes de equipo, una competición y que sean competiciones como esta que vemos que terminan los niños y haciendo el paseillo o felicitando al otro o compartiendo el lunch con el otro niño. Ese tipo, ¿no? Entender como
el que me estoy enfrentando a alguien, pero no en una cuestión bélica, sino en una cuestión de competitiva. De competencia y con el buen alit, o sea, irle enseñando esa parte, ¿no? Y ya más adelante, pues sí ir metiendo otros torneos, que hay una cuestión más competitiva hacia el resultado, pero él dice, la primera debe de ser entender que yo me voy a enfrentar a otra persona, pero que no es mi enemigo, que es un rival, y es diferente, ¿no? Sí. La parte de los conceptos. Luego viene la otra que dice mejorar. ¿Cuáles deben de ser los objetivos? Yo de repente, espero que me estén viendo ahí mis chicos de vóley, salían muy contentos, unos algo triste, pero decían los papás, ¿por qué salen contentos si perdimos 30-10? Y le digo, a ver, díganle por qué usted salió contento. Porque usted me pidió que hiciera 2 saques. Bueno, ese era mi objetivo y di 2 saques. Porque usted me pidió que hiciera una recepción. Porque ahí me... Entonces, cuando comprometes también a los papás y les dicen, no es el resultado, es el crecimiento y desarrollo de cada uno de ellos. Y le digo, cada uno no tuvo un resultado de meter 15 puntos, 20 puntos como equipo, sino ahorita es cuánto yo puedo irme desarrollando de manera individual. Y le digo, y pues eso es lo que nos ayuda. Ya más adelante, cuando vamos mejorando la técnica, pues sí vamos a pedir, vamos a buscar el punto o el resultado. Y creo que eso también es válido. No se crean que nada más yo juego a perder. Sí le trato de echar ganas, pero creo que es eso. O sea, no que el triunfo sea el fin, ¿no? Sino que creo que el fin es el desarrollo, ¿no? Que se lleve las bases. Y creo que es ahí donde hemos tenido uno de los mayores problemas, ¿no? Que tenemos atletas juveniles muy destacados, pero que los llegamos a quemar, a abrumar, ¿no? Como bien los mencionan, porque llevamos una especialización temprana en lugar de una iniciación, sino una especialización temprana. Los niños nos dan resultados, los jóvenes nos dan resultados, pero cuando tienen la opción de elegir, ya en preparatoria ya no quieren estar en un selectivo, ya no quieren estar en nada, porque los hemos abrumado con tantas cosas. Entonces, estos procesos a largo plazo tal vez a mí no me va a tocar el que goce los triunfos de mi alumno, pero yo sé hasta dónde me tocó a mí, es dejarle la base. ¿No? Exacto. Entonces, estos modelos, de Long Term Athlete Development, como es en inglés, pero es desarrollo del atleta a largo plazo, nos dice, el primer estadio es el Active Start. Activar, iniciar rápidamente, y ese lo marca de los 0 a los 2 años, o sea, desde ahí que hayan todas estas estimulaciones. Luego viene el de Physical Literacy, y ese de Physical Literacy viene con los años de educación básica, porque viene desde los 3 años, que podríamos hablar de un preescolar, hasta los 12 años. Y el Physical Literacy, pues es esta alfabetización física, que es lo que deberíamos de darle a todos, ¿no? O sea, por eso el niño que va a necesitar meter un gol, pues lo primero que tiene que hacer es saber moverse, correr, pero correr inteligentemente, saltar, o sea, desde las habilidades propias, que son básicas, hasta las habilidades técnicas, ¿no? O sea, también podemos enseñar habilidades técnicas. Entonces, toda esa alfabetización física viene como un segundo estadio. Luego viene... es que son varias etapas, pero viene una que se llama Fundamentals, y recalcando la palabra fun, de que sea divertido, enseñar los fundamentos de ese deporte, pero de una manera divertida. Y luego viene la de Learn to Train, que era lo que hablábamos nosotros, ¿no? Yo todavía como un entrenador, desde una parte formativa, pues enseñarte la disciplina, el que tú llegues, el que, oye, son 3 días de entrenamiento, pues hay que venir los 3, no nada más al partido. No metió al capitán, pero este es el que mete los goles, ¿no? Le llamamos el nuevo Chicharito y todo. No puede entrar porque no vino en la semana. Son cuestiones de educación, ¿no? Entonces el Learn to Train, o enseñar a entrenar, viene desde ahí. Y la otra, Train to Train, que es entrenar, ¿no? O sea, ya como entrenar para entrenar, donde vamos haciendo un compromiso. Y fíjate que la mayoría, esta parte de entrenar para entrenar, la ubica como en los 14 años. ¿Por qué? Porque ya tenemos pues todo este cambio físico de la adolescencia, ¿no? La pubertad y todo. Exacto. Y aún así dice,
en los 14 años ya puede haber una exigencia, pero debe de venir acompañada con un proceso también de apoyo psicológico. Cuestiones que muchas veces, pues apenas nosotros nos toca ser el administrador del equipo, el preparador, el director técnico. Todo. Entonces, de repente imagínate a un chico que está o a una chica que tiene 14 años y hacerle una exigencia tan grande, ¿no? En una competencia, cuando pues se está sufriendo un cambio muy grande. Y si no viene acompañado por esa claridad de qué es lo que espero de ti, ¿no? Pues los abrumamos. Entonces, creo que te decía con esta teoría, pero hay muchas otras y creo que en todas coinciden, ¿no? De que hasta dónde podemos ir estimulando, hasta dónde podemos ir exigiendo, pero también qué debemos de tener para hacer una exigencia mayor, ¿no? O sea, yo ya te exijo porque físicamente pues ya puedes, pero psicológicamente traemos un rollo también ahorita de un cambio, ¿no? De la adolescencia. Entonces también te debo de dar las herramientas para apoyarte. Creo que si hiciéramos ese seguimiento y que, bueno, aplaudo porque hay quienes lo hacen, también a veces decimos, no, es que debería, pero hay gente que lo hace y que me ha tocado verlos. Digo, pues por eso tienen como esos resultados, ¿no? Y se dan resultados tanto en la adolescencia, pero yo siempre digo, ¿cuál va a ser nuestra mejor indicador cuando veamos a alguien que pudimos trasladar desde esa iniciación hasta el alto rendimiento, ¿no? Claro. Y decir, mira, sí siguió. Y que no son de estos casos aislados, que por lo general suelen ubicarse en deportes individuales del chico que inició temprano que inició tarde, y a veces decimos, oye, inició tarde y le fue mejor, porque tal vez no tuvo esa carga que a veces como entrenadores le damos. Entonces, está interesante esa parte. Hay que sacar muchas notas de lo que acabas de decir. Dijiste cosas muy valiosas desde la parte de cómo no es solo un indicador el ganar, sino que el poner estas metas individuales para cada uno de los alumnos. Ya hemos escuchado autores más recientes hablar de la individualidad, de cómo tienes que ser selectivo, no todos van al mismo ritmo, no todos empiezan desde el mismo lugar, y tener este enfoque ayuda un montón al desarrollo. Creo que los entrenadores tienen que ahí sacar nota en esa parte. También en la parte, en el paso a paso que nos dice Bomba, que todo un visionario, hablando de psicología deportiva como un pilar importante, que en su momento no se veía así. Y más en Latinoamérica, que luego hay falta de psicólogo deportivo en los equipos, y aunque sean el mejor jugador y el mejor equipo del mundo, lo mental te puede hacer que pierdas una competencia, que pierdas una final, y él lo sabe bien también desde el desarrollo, ¿no? Entonces esa parte también hay que resaltarla. Y me gustaría que empezáramos ahora hacia la parte del profesional ya entrenador, el cultor físico. Nos hablaras desde la parte en la que tú eres director de una facultad de cultura física y deporte. ¿Qué es la cultura física? ¿Cómo ahora toma el papel el cultor físico como entrenador, o las muchas facetas que tiene? Sí, fíjate, yo lo veo como una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? Porque decirte licenciado en cultura física y deporte, ¿no? Para mí es un término muy, muy amplio, ¿no? Porque quiere decir que en todas las manifestaciones, ¿no? Culturales, sociales, donde esté implícito el movimiento, pues ahí estás, ¿no? Puedes ejercer. Así es. O sea, en principio, pues es como prometerte que en donde quiera tienes una cuestión laboral, si la sabemos enfocar, ¿no? Porque imagínate, desde la expresión corporal, desde la preparación física, el entrenamiento deportivo, la educación física, o sea, hablamos de muchísimas áreas en las que puedes intervenir simplemente por eso, porque al hablar de cultura física, pues todas las manifestaciones, ¿no? Que se dan a partir del movimiento. Y por lo mismo creo que es una licenciatura que debe de cuidar mucho esa parte formativa, ¿no? Obviamente, pues como licenciado sabemos que sales con unas generalidades hasta cierto punto, pero sí que supieras como que el alcance que tiene tu licenciatura, y la otra parte, ¿no? ¿Cuál es tu compromiso social
al ser un licenciado en cultura física, porque no es venir y dar actividades. Para mí, desde que tuvimos la oportunidad de dar clase en licenciatura, decía yo, ay, ¿qué voy a enseñar? La verdad, decía, no, pues a mí me gusta mucho esto, pero ¿qué voy a enseñar? Pero ya después decía, oye, pues es eso, ¿no? Desde lo que yo ya estoy haciendo, ¿cómo poder, pues contagiar a los alumnos de la importancia que tiene nuestra área, ¿no? Que va más allá de decir, oye, ya sé periodizar o ya sé poner un juego, ya sé poner estas actividades. Va de que estás transformando la vida de una persona y estás haciendo como una intervención psicológica, social, física, afectiva, en todos los sentidos. Le digo, aunque estés en todas estas áreas de la cultura física, con una sola persona, le estás cambiando la vida. Sí. O si estás con 30 niños, les estás cambiando la vida, porque estás trabajando a partir del movimiento y con sensaciones que son muy fuertes, ¿no? Entonces, desde ese punto siempre hemos tratado de ejercernos, bueno, de movernos, sobre todo en la parte de trabajar con futuros profesionales. Y cuando se ha dado la oportunidad de tener esta cuestión de dirección, pues creo que ha sido el buscar a los elementos, creo que más que buscar equipo, ¿no? A ver, voy a comprar esta cámara y voy a comprar esto. Claro. Creo que en lugar de eso ha sido buscar a las personas que piensen igual que tú. Entonces, siempre ha sido como que el mayor reto el encontrar personas con las que compartimos esta creencia, ¿no? De que lo que nosotros estamos formando, pues son personas que tienen un compromiso muy grande y que para mí, y bueno, saludos a mis alumnos, para mí es difícil poder acreditar a alguien que yo vea que va a ir frente a un niño, frente a un adulto, frente a una persona con discapacidad y que no tiene estos elementos actitudinales, aunque tenga el montón de conocimiento y todo, para mí es una responsabilidad, porque imagínate darle una licencia, que como tal es esto, no un título, correcto, para ejercer, pues sí es mucha responsabilidad estar frente a una persona, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que hace deporte o le interesa la licenciatura? ¿Cuál es el perfil de ingreso, le dicen las universidades? Sí, eso, primero que le guste el movimiento, ¿no? Pero la otra, porque siempre lo hemos, y todos nos ha tocado, hasta en algún momento yo también decía, es que somos bien prácticos, somos bien kinestésicos y hasta nos gustaba. Pero eso, que le guste el movimiento, pero entender cómo se da el movimiento. Creo que ese es con esos dos puntos que tengamos claros, es el ideal de un perfil de ingreso para alguien que quiere estudiar la licenciatura. El que nos guste movernos, pero que nos guste saber por qué se produce ese movimiento. Porque si no, solo replicamos, ¿no? Hay mucha gente que sigue moviendo las rodillas y sigue moviendo aquí y no sabe por qué hace 4 repeticiones, 5 repeticiones, 6 repeticiones. Entonces, es que te guste el movimiento y estar así, ¿no? Como loco, bueno, no tan loco, obsesionado, pero obsesionado en saber el por qué ocurre ese movimiento, ¿no? Creo que ese sería el perfil ideal para cualquier persona que todavía no tenga clara si le gusta esta licenciatura o no. Me gusta el movimiento, pero tanto como entender cómo funciona o cómo se da, tal vez no. Entonces, tal vez esa no sea la carrera ideal, ¿no? Porque tenemos mucha gente que se llega a meter en esas carreras porque dicen, no, yo vine como para la selección de fútbol, sí, ¿no? Claro. O vine a la selección de vóley. Yo soy deportista. Y ya cuando les toca dar clases con niños o con personas, ¿no? Adultas y demás, dice, ay, no, esto no era para mí. Y qué bueno, hay gente que lo reconoce, pero ¿cuánta gente ya está o lleva mucho tiempo laborando, siendo que no era como su área ideal, ¿no? Entonces, para mí eso es. Perfecto. Y justamente me gustaría abonar ahí que tampoco es necesario que seas la gran persona fit, ni que hayas practicado el montón de deportes, ni que estés súper
musculoso no es necesario, sino justamente como dices, ese interés, ¿no? Es desde esa parte. ¿Podrías desarrollarnos? Yo sé que la cultura física tiene como muchas áreas, tanto profesionales como de estudio, pero ¿podrías decirnos las principales áreas de la cultura física para que se dé una idea a nuestros oyentes sobre hacia dónde pueden dirigir su labor profesional? Sí, bueno, algunas. Sí, Bueno, en esta parte, pues eh, creo que cada vez más se ha cobrado conciencia. De hecho, cuando se da la Ley General cultura física. de Cultura Física, pues también, o sea, fuimos como de los primeros en utilizar Sí, esos términos, un ¿no? recurso. Y creo que es eso, entender que la cultura física va dirigida hacia hacia muchos rubros, ¿no? Puede ser en la parte de la educación física, que va toda esta área, pero puede venir también en la parte social del deporte para todos, Ujú. ¿no? Que es muy importante y que a veces, pues bueno, los gobiernos trabajan, ¿no? En hacer estas promociones de actividad física para Sí, la salud, pero creo que como licenciado en cultura física, desde esta área del deporte para todos, podemos hacer muchísimas propuestas. Yo a veces digo, bueno, aquí en Morelia, porque seguramente este, con, este, con esta propuesta vas a llegar a muchos lugares, estoy seguro. Pero aquí en Morelia, pues tenemos ahí como que al lado del zoológico una avenida muy grande donde se sí, puede hacer ejercicio. Tenemos unas escaleras muy tradicionales donde la gente va y le digo, ahí podría haber un cultor físico, ¿no? O sea, sí. como desarrollando, o sea, Su socialmente, ¿por labor. qué la gente se ha juntado ahí, no? Ujú. E imagínate una propuesta. Pero creo que viene desde la educación física, el deporte para todos o el deporte social, el deporte para poblaciones específicas, que ahora le hemos dado mucho auge a la parte del trabajo con personas este, con Con discapacidad, discapacidad. pero también viene hacia el adulto mayor, ¿no? Hacia poblaciones con alguna patología Correcto. que necesitan también esta atención. Viene también en la parte del entrenamiento deportivo como un área, pero también viene en la parte de la expresión corporal, que a Ujú. veces muchos la dejamos o Ujú. no nos salían muy bonitas las danzas, pero Ujú. como cultor físico también es un área muy importante. La parte del movimiento tradicional, a través de los juegos, tanto tradicionales como autóctonos, Ujú. Sí. ¿no? Que también debemos de valorar y de trabajar. Creo que, bueno, hay muchísimas, la parte incluso ahora que también está de auge de la readaptación deportiva. Ujú. Eh, ¿Qué otras áreas? Pues creo que es Gestión. la parte de la gestión. Bueno, y ya si nos vamos Sí. hasta estas Áreas. cuestiones, pues también la parte de la gestión, ¿no? El poder tener profesionales que sepan la cuestión administrativa, pero dirigida y Así con el es. conocimiento pleno de hacia dónde invertir, ¿no? Porque luego tenemos pues algunos proyectos muy buenos, con muy buena intención, pero Claro. desde el dónde está la cancha mal dirigida, ¿no? O Así sea, es. está mal ubicada Ujú. o no cuenta con los elementos que uno como Necesarios. licenciado en cultura física, Ujú. ¿no? Como experto en esta área, pues sabe que se necesita. Entonces la parte de la administración, pues también, como bien lo mencionas, es importante. Claro, y algo que yo les digo también a nuestros alumnos es que a pesar de que la cultura física tiene todas estas áreas y podríamos hablar de Sí. un montón más, de nutrición deportiva, de medicina del deporte, de fisioterapia, de psicología deportiva, es importante de educación física De que las los ciencias. alumnos se enfoquen o se especialicen. Si les gusta un área en particular, que sigan formándose, que sigan aprendiendo, que sigan siendo competitivos también en una parte de formación que justifique estos conocimientos para que puedan adentrarse en otras áreas de mejor manera. Sí. Sí, yo también. Creo que en esa parte creo que es darle como el valor, ¿no? A cada uno de los ámbitos de la cultura física. Yo mi área profesional de la licenciatura pues fue en educación física, aunque en el programa que teníamos pues vimos también como la parte deportiva. Ujú. Es como tenerle ese respeto y Claro, especializarnos en el área deportiva. Dije, pues para hablar con cierta claro. autoridad de esta área, pues déjame capacito en esta, Así ¿no? es. Luego me gustó la parte de la gestión
y no la mencioné, Ah, pero dije, pues hay que especializarnos en sí. esta y en la parte pedagógica. Entonces creo que, Mm, como bien lo mencionas, ¿no? El seguirnos preparando, pues mm. nos ayuda, ¿no? A entender de mejor manera todo lo que influye en esta área. Sí, además a mí me gusta decir que es una carrera muy noble porque tanto siempre en casi cualquier área en la que te desarrolles terminas ayudando a alguien, Sí, terminas impactando en la vida de alguna persona de una u otra manera. sí, Y el hecho de que haya áreas hasta en la recreación, incluso sí, en campamentos, en cursos de verano, sí. en macrogimnasias, en activaciones para carreras, etc., ¿no? Entonces la lista es larga y eso está Sí. padre, pero ¿qué innovaciones crees o hacia dónde crees que va la cultura física? ¿Cuál, en tu opinión, crees que es el futuro de la cultura física? Pues mira, yo lo sigo viendo como una cuestión muy necesaria, a pesar de que hablábamos de una posible involución, que bueno, está tangible, ¿eh? O sea, Sí. tenemos ahí los datos, hemos aplicado nosotros desde mucho tiempo un test que a mí me gusta muchísimo, que es de coordinación dinámica, y vemos resultados, o sea, muy diferentes, muy drásticos entre generaciones antes y después, ¿no? De 20 años. Pero creo que va a avanzar mucho en estas cuestiones tecnológicas, ¿no? Sí. O sea, ahorita tenemos marcadores que nos dicen, mira, ya te tienes que levantar Mm, porque llevas una hora sentado. mm, Casi. claro. Este, ya vienen muchos elementos que nos ayudan como a hacer el control de la actividad física, ¿no? Creo que en eso va a seguir evolucionando, pero creo que también, fíjate, tengo un amigo en Puerto Vallarta que le envío un saludo. Han estado haciendo como propuestas, después tal vez aquí lo puedan invitar, pero él hace una propuesta muy padre que tiene que ver con el medio ambiente Mm, y a partir de la cultura física hacen recolección de basura así masiva. qué padre. Ahora estuvieron también ahí, coincidimos en un congreso y bueno, para mí esa parte le llama el plugin. Creo que hay propuestas también innovadoras, no nada más en la parte de la tecnología, sino en la conciencia, ¿no? Ujú. O sea, en esta responsabilidad social que tenemos como personas, como seres humanos. Entonces yo espero que siga creciendo. Creo que la pandemia nos hizo, o sea, después de mucho tiempo, y algunos ya no quieren hablar de eso, pero creo que tenemos que hablar de lo que hizo, ¿no? Y fue como dignificar un poco la parte de las La artes importancia, y ¿no? la importancia, ¿no? Sí. Porque muchos vimos como que, pues sí podemos estar, pero qué valor tiene la actividad física, la música, ¿no? El teatro, o sea, todas estas cuestiones que por lo general las ponemos como Sí. hasta En segundo co-curricular. plano, ¿no? Sí, ¿no? Como extracurricular, ¿sabes Ujú. qué? Pues mire, y también tienes el taller de artísticas o el taller de... Y que tienen un valor muy grande. Entonces, yo creo que a partir de lo que se vio, hay nuevas propuestas y va a seguir en crecimiento. Aquí Claro. lo importante es que pues tengamos el tiempo este, para seguirlas fomentando. Y digo el tiempo, es decir, como Estado, nosotros como profesionales, las instituciones que les correspondan, para seguir tratando de que se implementen y no queden como esporádicas. Hablabas tú de activaciones físicas, Sí. ¿no? Pero pues de nada nos sirve una De activación una vez. de una vez Ujú, a proyectos que sean, pues, ujú, que sean continuos, ¿no? ujú, Creo que nos falta esa parte de la continuidad. ujú. Veo en algunos países cuestiones que tenemos que aprenderles, ¿no? Sí, Y modificarlas, adaptarlas, porque dicen, es que adaptamos, pues sí, es que también esa es hay que hacerlo, ¿no? Cuando vemos que una propuesta es buena. Pero en estas propuestas del deporte para todos, o sea, en la primaria, si se tiene ya una institución, en la tarde se utiliza esa primaria para toda la comunidad y claro. para hacer activaciones, para hacer ejercicios y demás. Entonces, creo que esas cuestiones de maximizar los espacios, ¿no? Incluso en infraestructura, yo bajo con mis hijos, tienen ahí su casa por Atécuaro, Gracias. y bajo con mis hijos en la bici y todos aventándome los autos. Y ya cuando llego al centro decimos, ahora sí, estamos Ya, todos bien tranqui. civilizados, ¿no? Cuando acá pues me lanzan. Creo que no es nada más de un espacio, sino es como de generar la infraestructura para que
nos motivemos a caminar, ¿no? Claro. Como en espacios que se tienen en algunas poblaciones de Andalucía, en España, que tienen los mismos conflictos que nosotros, calles estrechas, Sí. calles esto. Por eso también es con quién nos comparamos, ¿no? Si yo me comparo con una ciudad reciente, pues, Claro. oye, sus calles son muy amplias, las banquetas y demás, que a compararme con alguien que tiene las mismas dificultades que nosotros, ¿no? Holanda, que Ámsterdam, que Claro. cambió en algún momento toda su infraestructura, ¿no? Para que fuera más caminable Amigable también, y ¿no? amigable Claro. con las bicicletas y todo. Creo que hacia allá debería de avanzar la cultura física. Yo espero que podamos ser testigos de Sí. nuevas infraestructuras, ¿no? Donde se premie más el movimiento que bueno, seguir haciendo estas cuestiones de darle prioridad a otros tipos de movilidades, ¿no? Y como lo dices tú, ¿no? Una cultura, de cierta Exacto. manera, que la gente comprenda la importancia. Decías, en la pandemia nos dimos cuenta, y creo que completamente es verdad, porque era un factor de riesgo no hacer ejercicio. Sí. Entonces, ahí te dabas cuenta de, me hubieran avisado, pues llevamos décadas diciendo de la importancia, ¿no? De la Sí. cultura física y de estar en este bienestar, claro. Exacto. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido en este espacio. Muchísimas gracias. Para concluir, me gustaría que me dijeras cuál te gustaría que fuera tu legado como maestro, como director, como docente hacia estas generaciones. Híjole, es que esa no venía. Esa no, era sorpresa. Era sorpresa, no me habías dicho. Creo que hablar de legado es, sí es una cuestión muy fuerte, ¿no? Sí, Creo que a veces no la planteamos, pero sí nos gustaría mucho como el dejar, como esta parte humana, ¿no? mm, Que creo que hemos tratado de poner en cada una de las cosas que hacemos, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso estando en la facultad, y se los he dicho a todos, me interesa como que la persona, ¿no? Más que verlo como un alumno, más que esto, o claro. sea, el que tú como persona te desarrolles, con los niños también. Vamos, bueno, con los niños en la parte de primaria, que Sí, seguimos trabajando ahí, me interesa mucho como que el crecimiento humano, o sea, si hablábamos ahorita de cómo evaluar los patrones, de cómo mejorar la cuestión deportiva, pero nunca dejando a un lado la parte humana. Me gustaría mucho como que tal vez en ese legado que ojalá tuviéramos como que no sé, ese alcance para decir que dejamos un legado. Por eso te digo que me pega decir mucho esa pregunta, porque ojalá pudiéramos hacer algo como para decir, dejó esto, ¿no? sí, Pero creo que ese legado, aunque lo dejes en una persona, en dos personas, pero que recuerden, ¿no? Como que la calidad humana o el objetivo que siempre hemos tratado sí, de impregnar, ¿no? Como de que somos ante todo humanos. Lo hemos tratado de hacer incluso con otras instituciones, de decir, pues lo más importante es el bienestar de las personas, siempre con claro. cooperar. Creo que por eso también nos hemos abierto como que a nuevas posibilidades todo el tiempo, de que me invitan y le digo, pero yo qué voy a hacer, ¿no? Pero creo que es por esa parte, ¿no? Porque creo que ven que nuestra intención siempre ha sido de darle como la prioridad a la persona, ¿no? En cualquier punto, ¿no? En el administrativo hablábamos de la Claro. gestión, en el punto educativo, en el Mm, punto de entrenador, siempre creo que ha estado. Y bueno, tal vez ahí hasta los atletas que hemos tenido la oportunidad de preparar físicamente, saben que los ponía a jugar, ¿no? Y me decían, profe, o sea, ya soy un atleta, algunos seleccionados nacionales y todo, y decir, pues me estás poniendo a jugar a las traes. Entonces, ¿por qué? Porque claro, siempre veo en ti la parte humana antes de ver la otra parte, ¿no? claro. Entonces, ojalá. Yo creo que Podamos. sí, definitivamente. Si Ojalá. sacamos cuentas en todos estos años que has estado frente a grupo y la cantidad de personas que han vivido o que han tenido la oportunidad de que seas su maestro, has cambiado más de una vida, estoy seguro. Entonces, creo que ese legado va simplemente desde ahí. A veces no lo notamos, pero creo Exacto.
te felicito porque nos hacen falta más profesionales con tu calidad que tengan esta visión más holística, más completa, más humana y que comprendan, ¿no?, todos los procesos. Muchas Una vez gracias. más, muchas gracias por estar aquí con nosotros No, y muchísimas espero gracias. les haya servido mucho todo lo que hablamos el día de hoy. Y suscríbanse, espero. Sí, muchas gracias. Y excelente ¿Quieres espacio. decir tus redes? Las voy a poner en la descripción del video. No, de hecho, pues me va a estar asesorando porque yo solo tengo mi Facebook Muy personal. bien, con ese te podemos ayudar. Pero ya después me va a Bien. hacer falta. Algunos Gracias. me han puesto como seguidor ahí en Instagram, pero no publico muchas cosas. Pero ya vamos a hacerlo. Pero saben, o sea, la gente que se ha acercado y que me ha dicho una plática, te invitamos a tal lugar o algo, siempre, en la medida de lo posible, ahí hemos estado para como divulgar, ¿no? Me gusta mucho esta parte presencial. Sé que también tenemos que adaptarnos a la tecnología e igual hacer este tipo este, de propuestas, pero mira, creo Claro. que las generaciones que las están haciendo y que nos están invitando, pues nos ayudan, ¿no?, a poder llegar A más nuestro personas. mensaje La a más universidad. personas. Bueno, estamos ahí en la Universidad de Morelia, tenemos ahí, también ahí les pasamos la propuesta que tenemos, la licenciatura en Cultura Física y Deporte, la maestría en Entrenamiento y Gestión Deportiva y el doctorado en Ciencias del Ejercicio. Así es. Tratando de hacer como un trayecto, ¿no?, donde la persona salga primero con los elementos, después la parte de la gestión y el entrenamiento, se salen con esas dos líneas. Y la última, pues, es una parte muy importante, como las ciencias del ejercicio, que bien lo manejabas, ¿no? O sea, conocer todas las otras áreas que influyen en el ejercicio y poder hacer, como siempre les digo, como un médico, una prescripción adecuada del ejercicio con base a las características, ¿no?, específicas de cada persona. Entonces, Perfecto. ojalá pues, les interesen los programas y ahí los esperamos. Pues bien, muchas gracias. Gracias.